Bienvenidos al tema 3, Session Initiation Protocol, SIP. SIP es un protocolo, como dice su propio nombre, para iniciar la sesión. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que, por ejemplo, ahora mismo, cuando en esta misma clase, pues estamos retransmitiendo información multimedia en tiempo real, y para que eso se lleve a cabo antes de esta sesión de multimedia, pues lo que hay que hacer es orquestar cómo va a ser la sesión. La palabra orquestar aquí hay que entenderla como que de alguna manera mi equipo y vuestros equipos pues se tienen que poner de acuerdo para ver cómo intercambian la información, en qué formato intercambian la información, de qué va a ser la información, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que antes incluso de enviar la información en sí, pues tenemos que enviar metainformación entre nosotros para ver cómo va a ser esa sesión. Y eso es básicamente lo que hace el protocolo de iniciación de sesión, ¿vale? Es un protocolo de iniciación que va sobre IP y además indistintamente sobre TCP o UDP, lo podemos utilizar sobre cualquiera de los dos, es independiente del protocolo de transporte. Y pues lo encontraremos normalmente para el establecimiento de sesiones multimedia o para, digamos, cuando tenemos una sesión multimedia ya establecida, pues para reconfigurarla y para terminarla, ¿vale? Entonces el concepto de sesión pues es muy amplio. Va desde una llamada entre dos, una videoconferencia como la que estamos viendo aquí, un videojuego interactivo entre varios, incluso para una partida de ajedrez. Ya todo lo que digamos tengamos que intercambiar información multimedia y nos queramos poner de acuerdo, pues para eso sirve SIP, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que es un protocolo que es peculiar para lo que hemos visto hasta ahora en redes, ¿no? Porque normalmente en redes siempre los protocolos son para enviar información de un lado al otro, ¿no? Y entonces, digamos, es como un metaprotocolo, ¿no? Quizás no es un protocolo para crear otros protocolos, pero sí es un protocolo para decir que otros protocolos vamos a utilizar justo después, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, es un invento de mediados de los años 90, SIP es no, la primera versión es de 1996, porque fue cuando empezó a verse la posibilidad de incluir multimedia en Internet. ¿No? Antes, pues, no, no pensábamos utilizar o no había esa necesidad de incluir multimedia en Internet. Era un protocolo, pues, muy pensado para enviar archivos simplemente, ¿no? Ficheros o con los correos electrónicos, ¿no? Y entonces, a partir de que empezara a haber intercambio, ¿no? Interés en intercambiar multimedia, pues apareció SIP. Por ahí es un protocolo en evolución en el sentido de que no hay un único RFC, no de SIP, sino que bueno, pues se han ido añadiendo cosas según ha ido, ¿no? Se ha ido utilizando y viendo cuáles son sus limitaciones o cuáles son las extensiones, ¿no? De hecho, el SIP 1.0, como decía, es del 96, pero ahí veis ahí, ¿no? Que hay varios SIPs, ¿no? El SIP 2.0, Clarified SIP 2.0, cada vez más completo, cada vez también más largo, más complicado de implementar, ¿no? Entonces, bueno, podéis ver ahí los RFCs, como sabéis, son documentos que son públicos. RFC viene de Request for Comment, entonces los autores pues lo publicaron una primera versión y pidieron a la comunidad de Internet comentarios sobre ese protocolo, y así hasta que, bueno, pues, no, que es el IETF, que es la institución que lleva los RFCs hasta que pues se estandariza, ¿vale? Como digo, IETF es una de las instituciones que se dedica a hacer estándares, ¿no? De estos de Internet, ¿no? Y hay otra institución que es la ITU, que digamos, la ITU es un conglomerado de compañías telefónicas, entonces también pues proponen estándares.
Entonces resulta que muchas veces pues tienen para el mismo servicio tienen estándares que están compitiendo, ¿no? Son estándares que realizan las mismas funciones, compiten y son muy parecidos en cuanto a la funcionalidad, pero luego totalmente diferentes en cómo se ha llevado a cabo, ¿no? Entonces SIP es el estándar del IETF, por eso viene especificado en un request for comment. El IETF es, ¿no? ¿no? Em, lo que suele hacer es pues los estándares en abierto y cualquiera puede comentar y apuntarse. Y entonces, bueno, pues esta el SIP es el estándar que ha salido. Mientras que la ITU, en realidad, es un conglomerado de empresas e instituciones de telecomunicación mucho más cerrado, y entonces ellos han creado pues, el estándar que compite con SIP, que se llama pues, el HD323. Veréis que es muy parecido en cuanto a los conceptos, pero es una implementación diferente. Y bueno, pues lo comentamos aquí, porque algún día veis HD323 y dices, anda, esta es la competencia de SIP. ¿Vale? Entrando en detalle de cómo es SIP, pues es un protocolo ligero. De hecho, en su versión básica, en SIP 1.0, solo había 6 métodos, que veremos ahora a continuación, y el funcionamiento es digamos, muy sencillo, ¿no? Pues está basado en texto plano, similar a HTTP, ¿no? ¿no? El protocolo HTTP es de principios de los 90, y entonces ya a mediados de que pues tenía características muy interesantes, entre otras cuestiones, que ¿no? Al ser en texto, pues un humano lo puede leer, ¿no? No es un formato binario. Y entonces, bueno, pues eso, como digo, tiene muchas ventajas. Y en esta asignatura, pues veremos que esto es muy ventajoso porque no sé, en Python manejar strings pues es relativamente sencillo. Y entonces, bueno, pues veréis que nosotros en algunas prácticas que, ¿no? que os pediremos en adelante, pues manejaremos strings de SIP. ¿Vale? Em, una cosa interesante es que SIP es fundamentalmente un protocolo peer-to-peer. Veremos hoy más adelante que hay diferentes tipos de nodos, pero en realidad ninguno de los nodos intermedios es necesario, ¿no? Los que son necesarios son los nodos finales. Entonces yo si quisiera ponerme en contacto para realizar una videollamada con alguno de vosotros, pues podría hacerlo directamente, ¿no? ¿No? Esa es la idea de peer-to-peer, o sea, sin que haya un servidor de por medio, pues yo me contacto, ¿no? Contacto con vosotros y entonces establecemos una sesión. Evidentemente, tener nodos intermedios lo que hace es que ofrece, ¿no? Facilita la cuestión y ofrece servicios añadidos. Entonces, normalmente, pues en una situación normal, pues utilizaremos esos nodos intermedios porque nos dan servicios, ¿no? Adicionales, como por ejemplo saber si estáis en línea. ¿Vale? Si no, pues simplemente pues lo que simplemente pues estoy llamándoos sin saber si estáis en línea, ¿no? Entonces, esa es una cuestión que pues, veremos también en prácticas. Al principio pues haremos alguna práctica peer-to-peer y, por ejemplo, pues en la práctica final os pedimos un servicio, digamos, donde hay una sesión SIP completa donde hay también nodos intermedios. Es un protocolo sin estado, eso también lo hereda de HTTP, en el sentido de que cada petición que hacemos pues es independiente de todas las anteriores, ¿no? Es verdad que los servidores, incluso los nodos, ¿no? Los nodos finales pueden tener ese estado, pero no el protocolo, ¿vale? Y el puerto habitual donde veremos que hay intercambio de SIP, pues es el 5060. ¿Vale? Y entonces vamos a ver ahora un poco las peticiones básicas que hay en SIP. Como he dicho, esto es SIP 1.0. Luego en SIP 2.0 pues han añadido, yo creo que también otras 6 o 7 más, ¿no? Pero ya son muy específicas. De hecho, de esas 6 o 7 más, solo voy a comentar una más, que ni siquiera es SIP 2.0, que es una extensión a SIP 2.0. Entonces, fijaos, estos son ¿no? Siguiendo el modelo HTTP, que hay verbos, ¿no? Son get. Bueno, pues aquí tenemos diferentes verbos y daos cuenta pues cuáles hay, ¿no? Hay invite, pues cuando haces un invite a una, ¿no? Veremos ahora ejemplos un poco a continuación, pues cuando hacemos un invite a alguien, lo que le estamos haciendo es invitar a que se una a una sesión, ¿vale? Pues si es una videollamada, lo que estamos haciendo es llamándole. Si es un invite en un juego multimedia, pues le estamos invitando ¿no? a la otra contraparte a que se una a nuestra sesión de juego multimedia, ¿vale? ¿Hace qué?
ACK es el acknowledgement y es la confirmación de respuesta, ¿vale? Bueno, aquí en este caso he puesto un invite, pero podría haber ACKs a otras cuestiones, ¿no? ¿no? A otras peticiones, ¿no? Entonces, y bye es cuando colgamos. En una sesión de videollamada, pues es colgar. En un videojuego es pues cuando quiero terminar esa sesión, mando un bye al servidor y ya me deja de enviar el multimedia o la información que me está enviando. Cancel cancela peticiones, pero no termina la sesión, ¿no? La diferencia con el bye es que con el bye termino la sesión, con el cancel pues no lo hago, ¿vale? Options pregunta las capacidades de los servidores, ¿no? Si hay servidores intermedios, pues le puedo preguntar qué servicios me ofrece con un options y entonces me puede decir qué tipo de servicios pues ¿no? tiene implementado ese servidor y que pueda hacer uso, ¿no? Pues por ejemplo uno de esos servicios, como decía, es pues si hay otros usuarios que están dados de alta y puedo comunicarme con ellos, ¿no? O sea, por ejemplo, en algunos programas de videoconferencia pues podemos ver, ¿no? Por ejemplo, en Teams aparece en verde si estamos en línea o en rojo si no estamos, ¿no? Eso lo guarda el servidor, que es nuestro estado, y entonces con Options pues es uno de los servicios que podemos ver que ofrece. Y Register registra la dirección con un registrar. Veremos lo que es un registrar más adelante dentro pues en 20 minutos o 25 minutos. Y básicamente lo que es eso es un nodo intermedio, el registrar, donde alguien se puede registrar y decir pues, ¿no? Y comentar su estado, ¿vale? Entonces, cuando yo me registro, pues básicamente lo que digo es, oye, estoy aquí en esta dirección y estoy con este estado, estoy, pues eso, libre y alguien me puede contactar conmigo, estoy ocupado, ¿no? Y entonces eso se hace mediante un register, ¿no? Entonces, fijaos que muchas de estas opciones pueden ser peer-to-peer, pero register requiere un servidor que es de registrar, ¿no? Todas las demás las pueden hacer, veremos más adelante cuando hablemos de los diferentes tipos de nodos, también las pueden hacer servidores, pero lo que quiero que veáis es que el invite lo puedo hacer directamente de nodo final a nodo final. Si yo me sé, pues, ¿no? digamos, suficientes datos vuestros, pues puedo hacer un invite directamente a vuestra máquina y entonces os estoy invitando a una sesión, ¿vale? Si no lo sé, pues quizás puedo hacer un invite a alguien intermedio y entonces decir, oye, busca busca fulanito y entonces fulanito de alguna manera pues mirará, ¿no? Eso lo veremos cuando veamos los diferentes tipos de nodos, mirará si estáis en línea y si queréis ser invitados a una sesión, ¿vale? Y entonces estos códigos son los códigos de peticiones. Vamos a ver algunos ejemplos ahora a continuación, o sea que por eso no os preocupéis. Y entonces en cada petición pues le corresponde una respuesta. Y los formatos de respuesta pues son muy parecidos a los de HTTP. De hecho, sigue habiendo 6 familias, ¿no? Digamos, hay 6 familias como en HTTP de respuesta, ¿no? Te das cuenta que están los 100, los 200, los 300, los 400, los 500 y los 600. Los 100 son respuestas de información. Por ejemplo, el 180 llamando, ¿no? Cuando llamas, haces un invite a alguien y está comunicando en el otro lado, pues te devuelve un 180 diciendo, está comunicando, ¿no? Todavía no sabes si te va a descolgar, ¿no? Es que escoger la llamada o no. 200, pues si te descuelga y te coge la llamada, te devolverán un 200 y entonces podrás proceder a enviarle vídeo y audio, ¿vale? Los 300 son redirección. Por ejemplo, 302 se ha movido temporalmente una dirección, ¿no? Pues porque, de hecho, aquí esto es muy interesante porque le podemos añadir cierta inteligencia diciendo que, mira, me llamas a casa y como es un teléfono SIP el que tengo en casa, la de redirección es que me mandes al móvil o que me mandes a mi Skype o que me mandes donde sea. Y entonces te envía una redirección cuando haces, por ejemplo, un invite y te dice, no, estás intentando llamar al fijo en casa y deberías, ¿no? Llamar a esta dirección, ¿no? Entonces ya el programa pues puede saber, ¿no? Volver a llamar a la nueva dirección, ¿no está? 400 es un fallo. Por ejemplo, aquí ¿no? Como entre comillas pequeña broma, aunque pues el 404 que todos conocemos, ¿no? Del not found del protocolo HTTP, pues aquí el 404 es un usuario no encontrado, ¿no? Imaginaos, hacemos un invite a un usuario y ese usuario no está en línea
y entonces nos van a devolver un 404 user not found. Los 500 son fallos del servidor, ¿vale? Por ejemplo, el 500 es error interno del servidor y bueno, pues son, ¿no? Igual que los 400 son fallos en la petición, pues los 500 son fallos en el lado del servidor. Y los 600 es un fallo global de la red, esto rara vez se ve, pero bueno, están digamos, codificados. Y entonces, bueno, pues igual que en HTTP, pues se puede ver, ¿no? Entonces, para una lista completa, ¿no? Que algunas veces, bueno, aunque las prácticas os los especificamos, pues tenéis aquí una página en Wikipedia donde daos cuenta, ¿no? Pues vienen todos los códigos de respuesta que hay, ¿no? Como veis, hay muchos 400, que es cuando hacemos peticiones erróneas. Y luego, bueno, pues algunos 500, ¿no? Los tipos de errores que hay, ¿no? Y bueno, pues, y luego los 600, que como digo, yo nunca he visto uno. Entonces, bueno, pues son, ¿no? Son como muy exóticos, pero por lo menos están ahí, ¿no? Especificados. Muy bien, y esto en cuanto a la introducción de SIP.